Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Se es niño solo una vez en la vida. Ayúdenos a que nuestros niños sonrían felices. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a ser partícipe de nuestro ministerio en el área social. Envíenos su ofrenda de amor para estos niños necesitados. Recuerde, los niños son el futuro de nuestras naciones. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Y recuerde que Dios le recompensará. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. El poder de la unción del Espíritu. En el tema, la acción de la palabra de Dios. Versículo 13 del capítulo 19 de los Hechos nos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, el libro de los Hechos es un libro histórico. Y hay 3 puntos que yo quiero extractar de lo que leímos nosotros. Muchas personas dicen: todas las religiones conducen al cielo. Y no es cierto. Algunas conducen al cielo, otras al suelo y otras al infierno. La única energía y poder que conduce al cielo es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el poder de su Espíritu Santo en la vida de aquellos que se han arrepentido y aceptan a Cristo. Los demás, ninguno verá el reino de los cielos, porque dijo el Señor Jesucristo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios.
Así es que la religión no tiene parte en el reino, no es una energía que lleve al hombre a Dios ni al cielo. Antes, por el contrario, puede permanecerlo en el suelo, es decir, porque no que esté endemoniado aquel que niega a Dios o que religiosamente quiere ir a la presencia de Dios, sino sencillamente que no se moverá de aquí. De aquí sale al panteón y de allí el cuerpo se quedará y su alma en el infierno. Repito, el único poder que nos lleva a la presencia de Dios es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces se requiere una entidad. Para todo se requiere una entidad. Y la entidad lleva por objeto muchos falsificarla, lo que es legítimo. Por eso usted ve cómo los pasaportes ya los meten en una computadora y esa es la que le dice si es falso o si no es falso. Aunque diga las mismas letras. Pero hay algo que conoce que nosotros no sabemos qué cosa es. Pero que ellos conocen, no sé si es el papel, si es la tinta, si es el dibujo, si es qué cosa. Pero hay pasaportes falsos que son igualitos y cuando lo meten allí llaman a policía. Así con licencia de manejar, así con cualquier documento que es falsificado. Hay una forma de identificarlo. Cuando llega al punto donde quiera llegar, ¿no? Donde tiene que llegar, donde hay autoridad para identificarlo. Pero lo cierto es que necesitamos esa entidad legítima para que podamos recibir los beneficios de lo que sea, de ciudadanía o de manejar, etcétera, etcétera. Es decir, que en las cosas, hermanos, cuando nos enfrentamos al diablo, entiende esto, para que se pueda gozar genuinamente la bendición del Espíritu Santo y para que puedas disfrutar una vida cristiana legítima, tiene que estar sellado, primero limpio por la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu Santo de Dios. Dios sabe quiénes son los de Él y el diablo sabe también quiénes son los de Dios. Cuando la iglesia a veces se descuida mucho, usted se descuida mucho en su vida espiritual, el Espíritu Santo se encarga, Dios se encarga de prepararte un fantasma en tu vida. Un fantasma que te hace que todo te salga mal. Un fantasma en que te avergüenzas. Un fantasma en que sufres vergüenza y derrota y tus valores, nadie te respeta, te avergüenzan, acaban contigo, la enfermedad, los problemas financieros, etcétera, etcétera, hasta que de allí busques legítimamente el rostro del Señor. Y cuando legítimamente busques el rostro del Señor y seas ungido legítimamente por el poder del Espíritu Santo, entonces viene la restauración. Aleluya, gloria sea el que vive para siempre. Y el Señor te honra y te restaura y viene un gozo y todo sale bien. El trabajo te lo devolvieron o conseguiste otro mejor. No sabes cómo, pero el dinero se multiplica. ¡Ay, qué salud! Tan mal que me sentí y qué bien me siento ahora. ¡Aleluya! Es la presencia legítima del Espíritu Santo. ¡Cuidado! Esto no es asunto de jugar con Dios o de usar un nombre. Esto es asunto de que tenemos que estar sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor, y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Gloria sea a su santo nombre. Bendito el Señor Jesús. La tercera cosa, es decir, que quiero citar a ustedes aquí, dice versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta palabra quiero tomarla aquí, poderosamente la palabra de Dios. Porque nosotros podemos decir muchas palabras, podemos decir una palabrería tremenda, por lo que el Señor dice, y no seáis cuando ores como los gentiles, que piensen que por su palabrería son oídos. Yo estoy haciendo énfasis en esto y quiero que su mente se pose en esto. ¿Estás ungido por el Espíritu Santo o no estás ungido por el Espíritu Santo? ¿Estás ungida por el Espíritu Santo o no estás ungida por el Espíritu Santo? Pablo le hizo la pregunta a estos que estaban predicando y cuando los vio allí tenían mucha elocuencia, pero no había unción. Y cuando terminaron de predicar, los llamó y le dijo, oye, ven acá. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron, Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo oró por ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Oigan, y la cosa cambió, habría que oír a esos predicadores después. Aleluya. Lo legítimo del poder de Dios. Pedro, observen esto, tenía todas las cualidades para ser un hombre violento y un hombre que no tuviera temor a nada.
Su carácter, porque el Señor escogió a todos sus discípulos, los escogió montañeses, los escogió de Galilea, que eran tercos. Pero volviendo a Pedro en su humanidad, había escuchado la palabra. El Señor ya lo había confesado cuando le lavaba los pies allí. Ya vosotros sois limpios por la palabra, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Habían sido justificados delante del Señor. Pedro, como antes dije, era un guerrero tremendo y era un carácter terco, tanto y violento. Observen cuando vino aquel a aprender al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Era impulsivo, Pedro. Vas a aprender a mi Señor. Y tenía espada encima, fíjense. Y aún así, este Pedro entienda que lo humano no sirve para nada. Esto no es asunto de carne y sangre. Esto es de unción legítima del Espíritu Santo. Cuando nos enfrentamos a las potestades del demonio. Y allí estaban todos. Y cuando llegó, que vio el cuadro difícil que cada uno agarró y que le iban a cortar la cabeza a todo el mundo o crucificarlo quizás, Pedro entonces con maldición negó al Señor. Qué temor tenía. Y se largó llorando entonces. Qué triste. ¿Por qué? Por la falta de unción. Entiendan, observen. Por la falta de unción del Espíritu. El mismo Pedro, después cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Este era el nuevo Pedro hecho por el Espíritu Santo. Salió Pedro y ya no le importaba nada y con más decencia, con más aplomo, con más arrojo, le predicó un mensaje. Este es el Cristo que ustedes crucificaron. Este es el Cristo que habló el profeta Joel. Este es el Cristo Salvador, este es el Rey, este es el Mesías. Cuando predicó aquel mensaje, no solamente que predicó el mensaje, observen, el poder que tenía la palabra de Pedro convenció a todos aquellos y les dio convicción de arrepentimiento. Se arrepintieron y como 3,000 se convirtieron a Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre hablar y hablar con la unción y el poder en la palabra? Porque todo el mundo habla y algunos hablan lindísimo. Hasta a mí me gusta oírlo a veces cuando hay oradores. Cómo hacen uso de la retórica y la oratoria, que yo tuve que estudiarla también, pero cuando terminé uno de los libros más mejores de los que me dieron, me pidieron una crítica y después que estudié, me profundicé en la oratoria y la retórica, me di cuenta de la hipocresía que tiene que usar el orador. De que va, yo soy un predicador, yo no soy un orador. El orador embeleza, deja a todo el mundo boquiabierto. Habla ese hombre. Wow. Tremendo. ¿Qué dijo? No sé, pero está tremendo. El orador busca en su palabra en presentar la hermosura de su mensaje. El predicador entrega un mensaje que se le entregó a él. Gloria sea el Señor. Y yo quiero seguir siendo un predicador todos los días de mi vida. Entregar un mensaje que me haya entregado el Espíritu Santo, que lo haya buscado en oración y que cuando toque la vida sientan convicción dentro. Aleluya. Y haya edificación. Gloria al Señor. Porque esto es de Dios, es palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Y pensar que cada uno de ustedes puede ser un predicador. Un predicador que entrega un mensaje que le dio el Espíritu Santo. Entonces aquí Pedro entrega el mensaje tal como lo recibió. Viene la convicción. Esta es la diferencia, la convicción, el efecto de la palabra. El Señor Jesucristo dijo, vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que reciban poder de lo alto. Aleluya. Necesitamos poder. Necesitas poder. El diablo se ríe de ti. Vienes al culto y te gozas mucho. Y cuando sales del culto por la mañana, ya no ves la puerta. Hay poder en la sangre de Cristo. Tú necesitas un toque poderoso. Que el Espíritu Santo arranque todo lo humano y tú le entregues todo lo humano y todo concepto. Y diga, Señor, lléname, lléname, bautízame, bautízame. Dame de ese Espíritu Santo, lo necesito. Por eso es que entonces cuando el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como el Padre me envió, yo os envío. Por eso dijo, hey, cuando comisionó a aquellos 70, ir y serán enfermos, echar fuera demonios, cerrar bocas de leones, hacer porque yo entrego la autoridad de la palabra. Gloria sea el Señor. Cristo puede entregar la autoridad que tiene la palabra, esa autoridad del Dios creador cuando dijo, hágase la tierra, y tuvo que todos esos átomos recompilarse donde estaban y formar de acuerdo al pensamiento de Dios. La tierra como Él la pensó. ¿Entiende esto? Este es el misterio de la fe.
el diseño que puedes hacer para cambiar las circunstancias. Yo quiero que volvamos a Dios un minuto. Cuando Dios dijo, hágase la tierra. Pero no dice, ya sabemos que de los átomos, dicen los científicos, que se forma de lo que no se ve, lo que se ve. Y tuvieron que obedecer a Dios. Pero ¿cómo la quería Dios? Casi perfecta, redondita. Es decir, que en el pensamiento del Señor, al decir, hágase lo que Él pensó, se hace como lo pensó Él. Dios lo quiere así, que tú diseñes, que tú quieras. Cuando aquella mujer, repito una vez más y abunda en esto, la del flujo de sangre, que llegó y se metió por las cuatro, cuando lo toque me sano, 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 cuando le tocó el vestido, salió virtud de Dios. ¡Aleluya! Es la misma cosa cuando Dios dijo, hágase la tierra como Él la diseñó. Y cuando tienes fe para creer, bendito sea el nombre de Jesús, conforme a lo que tú confesaste, creyendo, lo recibiste. Una vez más tenemos que apelar al centurión, un hombre romano, despreciado, que no creía en Cristo porque no podía pensar en el Mesías, ni entendía lo que era el Mesías. Pero cuando le dijeron, ahí está el Hijo de Dios, él lo creyó. ¿Entiende? Lo que es el poder por la fe, el poder de la palabra. Ya él venía con el diseño hecho. Yo tengo hombres que le digo a aquel, ve acá y tráeme aquello y me lo trae, y a este hace aquello y lo hace. Da tu palabra. ¿Entiende esto? Es un asunto que lo descubre. A veces viene un impío y se sana y el cristiano sigue con el hígado afuera. ¿Entiende esto? Este asunto de recibir la autoridad de la palabra, aplicarla, disfrutarla, materializarla, es en aquel que cree. Da tu palabra y mi criado se sana. Gloria al Señor. Y el Señor dio su palabra y el criado fue sano en aquella misma hora. ¿Quién lo diseñó? ¿Cristo? No. Lo diseñó el centurión romano. ¿Cuál es tu situación? Diseña, medita, vive en oración, quédate horas orando y ahí en oración clavada de rodillas, diseña qué es lo que tú quieres en tu vida, planifica qué es lo que tú quieres en tu vida, qué es lo que tú quieres que pase en tu vida. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Qué quieres? Ser específico con Dios. Diseña en el nombre de Jesús y plántate. Dios, yo quiero esto. Pero no vaya a ponerte, yo quiero que me haga rico. Él quiere que estés, dice, bástale al propio día sus afanes, que vivas con Él día a día y que cada día a día veas la gloria de Él, porque tienes que orar. Como tienes necesidad, tienes que ir a su presencia. Como te sientes frustrado, tienes que clamar, Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Y ahí la sientes, aleluya. Y comiences a ver en cosas pequeñas como Dios contesta. Genuino, legítimo, el poder de la palabra. Y ese poder de esa palabra, Cristo nos lo entregó y dijo, conforme a tu fe sea hecho. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? Como entendió el centurión romano, Él te lo entregó, diséñalo, créelo, mi hermano. Y aquí hay hombres y mujeres que pueden pasarme a mí por el lado y llegar más lejos. Si ustedes creen que el Señor me ha permitido hacer algo, ustedes pueden hacer mucho más. Si creen un poco más que lo que yo he creído, diseñen un poco más. Créanme, les confieso esto, yo no he podido llegar ni una pulgada, atrás sí estoy, pero no he podido adelantarme ni una pulgada a lo que yo he podido creer. Voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y me doy cuenta que lo que he hablado sin creerlo, nunca lo he obtenido. Pero lo que he hablado creyendo, lo he tenido todo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria sea el que vive para siempre. El poder de la palabra. El poder de la palabra. En este momento está aquí el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo. Quiere sacarte de esa miseria, de esa vida atormentada, de esa vida pecaminosa, de esa vida destrozada, de esa vida harapienta, espiritualmente hablando. Él quiere entregarte el sello de que tú seas un hijo, una hija de Dios. ¿Necesitas paz en tu alma? Jesús dijo: Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entregue su vida hoy con esta sencilla oración. Señor Jesús, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Te acepto como mi Salvador personal. Ven a mi vida. Amén.